Bienvenidos y bienvenidas a La Clare en Trópico, un espacio de voces rebeldes en el que se invocan saberes y desordenan certezas. Yo soy Ginés Morales y les doy la bienvenida. Yo soy Valentina Yo soy Sofía. Y yo soy Limas. y bueno, en este episodio profundizaremos acerca de las tradiciones culturales, las creencias, los modos de vida y demás acerca del pueblo indígena en Veradovia. Y bueno, porque es importante hablar de este tema. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, donde las comunidades indígenas son fundamentales en cuanto a la identidad cultural nacional. Es por esto que es tan importante el reconocimiento de estas comunidades en lo que refiere a la divulgación de un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, que esto identifican y hace único a cada grupo. Pero no seremos nosotras quienes les hablemos acerca de este tema. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la que la Rentrópico, Lisney Nampia Pedrosa. Estamos muy entusiasmadas de que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lisney? Mena Sakuruma, Mutrin Lisney Nampia Pedrosa, en Bena Dobita, y di Muajone, Chihiriabuma, para mea na mabujaramea, para Mairia Jaritea. Hola, buenas noches, mi nombre es Lisney Nampia Pedrosa. Soy en Veradovita, del departamento de Chocó, de mi papá. Y pues desde ahí ha comenzado mi vida a tener unos cambios muy drásticos, por decirlo así, por lo que la forma en la que yo vivía antes es muy diferente a la que actualmente yo vivo acá. Y pues no, principalmente, ¿qué les puedo decir? Sobre mi comunidad, que es algo muy maravilloso y algo que extraño demasiado, por lo que todo lo que yo vivía allá, la parte de mi niñez, la que yo alcanzo a recordar, no es igual a la de acá. Pues allá prácticamente, si yo me hubiera criado allá en el departamento del Chocó, hubiera tenido más cultura, más tradiciones, aunque yo acá en Bogotá adapto eso y aún para no perder ninguna de mis enseñanzas, pero aún así es muy difícil para mí continuar como que con eso, porque allá vivo de una manera diferente a la que vivo acá. Primero que todo, la manera en la que yo visto es muy diferente a la manera en la que yo me he visto acá. Allá he visto con paruma, con los collares que nosotros mismos hacemos, con la pintura corporal, que es una manera muy, muy bonita de expresar nuestra etnia, que es en Veradovida, a diferencia de acá. En una de las cosas también muy importante que es sobre nosotros, que es el desarrollo de la mujer cuando llega la primera menstruación. Yo no tuve esa oportunidad, por lo que yo estaba acá en Bogotá, pero nosotros para poder iniciar ese proceso o sea, es muy delicado, por lo que nosotros consideramos eso en la mujer muy importante al momento de desarrollarse. Es como, por ejemplo, cuando la mujer se desarrolla por primera vez, allá en la comunidad hacen unos tipos de, ¿cómo me explico? Hacen unos tipos de o sea, hacen el manejo muy diferente. Acá la persona puede salir, la mujer puede salir normal, pero allá las encierran en un cuarto sola, allá, por decirlo así, le quitan toda la ropa y allá queda prácticamente sola. No se pueden comer, no le pueden dar comidas saladas, se tiene que bañar 3 veces al día. También hacen muchas cosas como, por ejemplo, ya cuando ya poco a poco a la mujer se le seca la menstruación,
la ponen encima de una piedra, le hacen muchas cosas de las cuales acá no se ve y las cuales yo no tuve, por lo que estuve acá y no allá. Una de las cosas también, la manera en la que la mujer se da cuenta al momento de tener un bebé, de que no es por radiografía, ecografías, sino se dan cuenta de que están embarazadas. Mi madre, por ejemplo, dice que cuando ella iba a tener un bebé o una bebé niña, dice que se tocaba en la parte de acá abajo del cuerpo y si estaba a la derecha o estaba a la izquierda, ahí ella sabía si era una niña o un niño. Entonces no hacía falta de tener una ecografía. Y pues, ¿qué otras cosas le puedo decir? Lo que a mí me ha causado tanto impacto es en el avance de la tecnología, que aunque poco a poco me estoy adaptando, es muy difícil para mí, porque primero que todo no tenía ni tanto conocimiento en tantas tecnologías. Desde los 11 años fue que vine, no, 13 años fue que vine a tener mi primer celular, que no tenía ni la menor idea de cómo lo tenía que utilizar. Entonces, es muy impactante para mí porque ya niños de 7, 8 años empiezan a utilizar celular, en cambio yo no tenía ni la menor idea de qué era eso. Y pues en en mi comunidad indígena es muy difícil de ver eso, son pocas las personas que utilizan un celular táctil, solamente lo utilizan es eso de teclitas, a veces ni eso. Entonces es muy difícil porque la tecnología allá a las comunidades indígenas aún no ha llegado tanto, entonces es como un impacto muy fuerte en mí, por lo que apenas me estoy adaptando en eso. Y pues no sé qué le gustaría saber más. Pues Pues has mencionado varias cosas y yo creo que aquí tenemos preguntas y también queremos seguir escuchando. Por lo menos a mí me parece algo muy interesante lo que dijiste, esa manera como ustedes, las mujeres mías, tienen como decir si va a ser niño o niña el bebé. O sea, ¿qué tan acertado es? Eh, pues eso es muy, o sea, en mi mamá es muy acertado, por lo que mi madre tuvo, nos somos en total 8, y pues cada niño o cada niña se le hacía en algún lugar y pues ella ya conocía su cuerpo y pues ella decía que si era niño estaba en el lado derecho o izquierdo y si estaba en ese lado es porque iba a ser niño. Y como fueron 4 varones, pues si estaba en un lado es porque iba a ser varón y si no iba a ser una niña. Y en los casos fue así, tal cual. Ella siempre supo. Ajá, sí, Wow. ella siempre supo. Oye, justo de que, primero que nada, gracias por compartir todo hasta el momento y también por habernos aceptado la invitación al podcast. Sin embargo, bueno, yo, como, para los que no sepan, soy de México, entonces no estoy tan relacionada o tan familiarizada con las comunidades indígenas colombianas. Sin embargo, mientras estaba investigando para el episodio, me di cuenta que al parecer hay corrígeme si estoy mal, pero hay una figura dentro de esa comunidad que se llama Jaivana, o sea, Jaivana, no sé, que supuestamente es Ah, como un médico o algo así, pero que tiene mucho que ver con, al parecer, rituales o creencias que se practican. No sé si me podrías expandir. ay, sí, sí, esas son médicos tradicionales que pues en la cultura indígena y como en todas partes hay personas de bien y del mal. Hay personas jaibanas que son del bien, que curan personas cuando están enfermas y hay personas que son del mal, que solamente le hacen daño a las personas. Entonces sí es una figura muy representativa en nosotros, por lo que es como que la persona que nos da la ayuda cuando nosotros nos enfermamos, pero no lo hace con medicina occidental, sino con la medicina tradicional, que es como las hierbas, todas esas oraciones que nosotros utilizamos en nuestro idioma,
todo eso. Oye, y una pregunta, ¿cómo es que se transmiten estas prácticas? Por ejemplo, ¿hay una escuela a donde van los jaibanas o se lo pasan de padre a hijo o se escoge a alguien? ¿Cómo funciona? No, eso es, así como tú lo dijiste, eso es de padre a hijo, eso ya viene desde muchos años atrás, de que si el papá es jaibana, se lo pasa al hijo, si el hijo quiere continuar con eso, ya se lo va pasando poco a poco. Mi abuelo hace un año murió y mi abuelo era jaibana, el papá de él se lo pasó a mi abuelo y pues mi abuelo cuando falleció se lo pasó a mi tío. Entonces, eso es algo así como una cadena que dejan sus, sus oraciones de sí. Bueno, mi abuelo era un médico tradicional y dejó sus oraciones a mi tío. Yo tengo Y una pregunta ahí. En ese caso, ¿el Jaivana siempre debe ser una figura masculina o también puede ser una figura femenina? No, en casi todos los casos tiene que ser una figura masculina. Nunca, yo de mi parte nunca he visto una mujer jaibana, jamás, pero siempre se ve que es hombre y tiene que ser hombre. Eh, ¿Y eso tendría algo que oye, ver como en la parte espiritual? Em, no, yo lo veo más por la parte en el que el hombre en las comunidades indígenas es, por decirlo así, el que todo lo puede hacer. Entonces, es como el machismo, es que se dice, el machismo. Entonces, es por eso. Ah, ok, entiendo. Una pregunta con eso, digamos, por ejemplo, tú mencionabas que cuando una niña tiene su primera menstruación, supongo que es como este proceso de que pasa a ser mujer. ¿Por qué hacer un ritual? Es decir, para tu comunidad, ¿qué significa ser mujer? ¿O por qué resulta tan importante tener que hacer un ritual o celebrar esta ocasión? Es por la manera, es como nosotros lo decimos, si la mujer en ese periodo no se cuida, puede quedarse, por decirlo así, perezosa, que no sea ordenada, que en cualquier momento se le caigan las cosas, si no se llega a cuidar, es para como que el desarrollo de la mujer cuando ella sea más grande. O sea, en este proceso, digamos, yo como que dentro de la investigación que hice, además de lo que contabas, como de que a la mujer la encierran y demás, mi pregunta iba así, ¿es real esto como de que tienen como un festejo, que hacen una fiesta por varios días y demás, y se reúne como toda la familia? ¿Es esto así o...? No, no, este es muy diferente. Este es, la dejan encerrada y ahí se queda ella sola. Creo que a lo que tú te refieres es a la niña cuando cumple los 15 años. Eh, y cuando cumple los 15 años le hacen el festejo, pero la niña tiene que llegar virgen. Si la niña no llega virgen a los 15 años, no le hacen festejo. O sea, es como que si ese cumpleaños no existiera. Te tenía una pregunta de eso. Yo había escuchado que en tu comunidad para saber si una niña es virgen o no, lo hacen con un cordón, de si le pasa la cabeza o no. ¿Esto es real? Sí, eso sí es muy real, demasiado real. Eh, Eso es algo que, en mi opinión, no pensé que era verdad, pero a mí me lo llegaron a hacer. Y pues sí, prácticamente si a la mujer de aquí de la mitad se le pasa, es porque no es virgen. Si le llega por aquí, sí es virgen. Ah, pues Es algo raro. ¿no los podrías explicar todo? Te entendió que es como una especie de cordón, se coge al cuello, la medida que se toma con los dientes y si pasa, eh, pues ya lo que nos Sí, contabas, ¿verdad? sí, espere, espera, busco un cordón para explicarlo. Ok. Mm, Es, Es Vale. algo muy, por lo que, por ejemplo, allá en la comunidad eran pocas las niñas que se dejaban hacer eso. ok. Ah, y también una cosa muy importante en la mujer cuando es virgen en nuestra comunidad, que cuando, que cuando la niña es virgen y la mujer
a la hora de dar a luz, la matriz se le queda, por decirlo así, como que le queda muy difícil de salir, llegan y a la niña virgen hacen que le meta esta parte del dedo, se lo meta en la boca, que le llegue hasta el cuello, para que la matriz ahora sí le pueda salir. A mí me parecía muy curioso, digamos, esto de como el proceso de saber si una niña es virgen o no, porque incluso yo cuando estaba en el colegio, esa tradición como que yo la escuché y todo el mundo como que la repetía, pero no sabíamos de dónde venía. Y es muy curioso que vengan, es de tu comunidad. Sí, eso prácticamente sí vino desde las comunidades indígenas. Aunque hay varias personas que lo hacen diferente, por ejemplo, lo hacen de que si la niña lo ponen un palo, algo atravesado en la puerta, y si la niña pone el pie izquierdo, eso significa que no es virgen. Y si pone el pie derecho, es porque es virgen. Entonces, cada cultura lo maneja diferente o lo hace diferente. Ok. Y, pues el de nosotros es como prácticamente cogen así esto. Sí. Es aquí. Se tienen que asegurar de que, o sea, las dos cosas tienen que quedarse bien. Ok. Y luego se coge acá. 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 Esta parte de acá tiene que quedar muy bien, pero re bien ajustadito. Y luego acá. Y luego se tiene que, esta parte la de acá, que queda así, se tiene que coger acá. Y ahora sí se mete acá. Okay. Sí, Algo no así. vamos a hacer que la pases, pero... Sí, no hace falta. Sí, no. Sí, entonces es que, como te explico, varias culturas lo hacen muy diferente o tienen su manera de saber si la mujer es virgen o no, pero muy diferente. En mi cultura es así. Una Mira qué pregunta. interesante método, la verdad. Sí. Y de esa manera, Continúa, y continúa. de esa, dale, y de esa manera es que los papás se pueden llegar a dar cuenta de si es virgen o no para hacerle la fiesta de 15 años. Vaya. Tú has mencionado que dentro de diferentes culturas es diferente como la tradición y quisiera saber si esto se da también dentro de las mismas como diferentes culturas dentro de la propia cultura en Vera Vida. ¿Qué diferencias encuentras específicamente, como en diferentes rituales, en diferentes ceremonias, también vestuario, cosas por el estilo, entre tu propia cultura? Pues no le encuentro ninguna diferencia. Prácticamente todos lo manejan con la misma tradiciones, la misma cultura. Ya cuando hablamos de otras etnias, sí es diferente tradición, diferentes costumbres. Entonces, en mi comunidad estoy igual, así, por ejemplo, hay en el departamento del Chocó se manejan tres que son medio Baudó, Bajo Baudó y Alto Baudó, pero aún así manejan casi las mismas tradiciones y las mismas costumbres. Oye, tengo una pregunta. Es que ahorita que nos estabas comentando de lo que hacen para sacarle la matriz a una mujer, bueno, se me ocurre de que hay alguna tradición o algo relacionado con un festejo o tradición o algo relacionado con el nacimiento o con la muerte, tipo rituales funerarios o a lo mejor, no sé, de que les hacen una fiesta cada que nace un niño, no sé. No, la verdad en eso, no, nunca sé, esa costumbre nunca la tenemos. Eh, en la cultura indígena da, por decirlo así, muy agresivo la palabra, da igual si un niño viene al mundo, da igual, o sea, es así.
Y ya en la parte de morir, sí, ya es como más lo mismo, llorar, sufrir, pero la parte de nacer, de que, ay, salí embarazada, vamos a hacer una fiesta grande, no, la verdad no. Es como el proceso natural de la naturaleza. Sí, Vale. si está Y, embarazada, bien. y si no, pues siga la vida. Sí. Ok. Yo te tenía otra pregunta. Digamos, me pareció curioso que al inicio del podcast agradecías a Dios. En tu comunidad, ¿cómo, qué cosmogonía tienen? Digamos, ¿tú te creaste como en otra fe o realmente los en Vera creen en Dios? Pues en nuestras oraciones, cada vez que nos presentamos, tenemos que agradecer en ciencia a Dios. Y, no, y también es por más que todo por la manera en la que sí nosotros nos criamos, que viene más desde los papás que, mm, por decirlo así, las personas, los ancestros, creen más es en la Pachamama, que es madre tierra. Nosotros ya como nuevas generaciones, por decirlo así, ya vamos como que ah, creemos en la madre tierra, pero sabemos que hay un Dios y en ese Dios es que nosotros creemos. Y eso fue como algo nuevo en cuestión de que se los heredaron, se los impusieron y con las generaciones lo fueron aceptando. Sí, eso fue algo así, por ejemplo, en mí me lo enseñó, me lo enseñó y pude adaptarme, fue por mi padrastro, que él fue el que me hablaba mucho de la palabra de Dios, de la manera en la que acá en Bogotá veían a Dios, la representación de Dios, pero ya en mis comunidades es como, por decirlo así, la madre tierra, de que uno cree en en las plantas, en el sol, en todo eso. O sea, sí hay una diferencia de lo que has tenido y tu familia han tenido que vivir acá en la ciudad a lo que como es allá como tal en tu cultura, Sí, en tu comunidad. sí, O sea, sí sí, es un demasiado. verdadero choque y se nota. Sí, demasiado. En mí, o sea, es un choque, pero fue, o sea, drásticamente que yo dije, wow, ¿en qué momento pasó todo esto? Y pues sí, por lo que, como digo, si yo hubiera estado allá mucho más tiempo, ni hubiera sabido si hay un solo Dios y es de la manera en la que acá lo creen, a diferente de la manera en la que allá lo ven. Y en todo eso, digamos, si encontraste una armonía en ambas cosas. Sí, Oh, sí, es por lo que uno es como, por ejemplo, así decirlo, de que uno allá va, le ora a la Pachamama y en cambio acá uno, le ora a la Pachamama, uno se siente bien, uno siente que ya, por decirlo así, le va a hacer el milagro, va a hacer lo que uno le está pidiendo, al igual que acá, uno ora, va a la iglesia. Eso sí, yo nunca he ido a la iglesia, por lo que en esa parte sí nunca me dijeron, no, tienes que ir a la iglesia para poder creer en Dios. No, solamente solo creo en Dios que existe y ya. te lo presentaron y tú lo aceptaste. Sí. Bueno, para mí es como la primera vez que escucho eso, la verdad. Yo siempre he escuchado que hay como una pelea de etnias, de creencias, y que o es esto o es aquello, pero no juntos. Esta es la primera vez que escucho que sí puede existir una armonía entre esto. Sí, en mí sí, sí hay una armonía demasiado en eso. Qué hermoso. Te tenía otra pregunta, pues cambiando un poco de tema. Em, digamos que acá, por lo general, pues cuando uno define cómo vive, uno dice, no, pues en una casa hay varias habitaciones, hay una cocina, una sala donde uno se sienta a comer. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo es este estilo de vivienda o cómo habitan en sus casas en tu comunidad? Digamos, tenía entendido que el nombre que le tienen es un tambo. Me corrige si estoy mal. Pues el tambo no lo utilizamos, lo llaman otra cultura, lo llaman así. Nosotros a las casas le llamamos, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es muy diferente por lo que las casas de allá son demasiado grandes.
porque nosotros mismos lo hacemos, que es con madera. Es demasiado grande. Por ejemplo, la casa que mi papá nos dejó era demasiado grande. La manera en la que vivimos em, es algo muy, porque allá no hay camas. Son pocas las personas que tienen cama. Allá solamente uno se acuesta en la tabla, se, se arropa con una cobija y ya. No pan de ahí ya hasta el otro día y, o sea, no hay necesidad de tener cama, por lo que normal para nosotros la tabla es como la cama. Digamos que ustedes viven la vivienda en habitaciones o todos duermen en un mismo espacio y Todos en un mismo espacio. O sea, la casa es demasiado grande que, por decirlo así, la sala es la que ahí se acuesta en un rincón la pareja, en un rincón los hijos, en otro rincón todas las personas que puedan caber ahí dormimos. ¿y la cocina está aislada de la vivienda o en el centro? Sí, no, está aislada la casa y la cocina está en otra parte. Ok. Y dentro de este, pues retomando un poco lo que estás diciendo ahorita y un poco lo que dijiste antes con respecto a Dios y a cómo juntar estas dos formas de ver dentro de tu cultura y lo que te ha enseñado el vivir fuera de tu comunidad. ¿Cómo te has sentido? O sea, qué diferencias también has encontrado importantes dentro de la forma del trato, tal vez, no sé, la forma en la que las personas se relacionan con Dios, la forma en la que las personas se relacionan con la naturaleza? ¿Qué diferencias principalmente has encontrado y te han hecho decir como, tal vez esto sí, tal vez esto no? Pues la diferencia en la que en la que yo he notado que es, por decirlo así, que allá en la comunidad indígena son pocas las personas que creen en Dios, o sea, si no crees en la Pachamama, ¿cierto? Entonces, ellos como que, por decirlo así, como les digo ahorita, que la Pachamama es tierra, para ellos conservar la naturaleza es algo muy importante, que es ahí mediante la creencia que lo creen muy importante. En cambio acá es, por decirlo así, las figuras que manejan, que a eso es que le hacen a oraciones, adoran. Entonces es prácticamente las dos diferencias. Pero lo que yo más considero en lo que tú acabas de decir, la importancia de la naturaleza, que es que, por ejemplo, acá para uno ir a ver la naturaleza tiene que pagar, ¿cierto? O sea, hasta incluso para entrar al jardín botánico, la entrada tiene que uno pagar en varias ocasiones. En cambio allá uno puede tener la naturaleza al aire libre sin necesidad de pagar plantas que allá hay en abundancia. Acá para uno poder tenerlo tiene que pagar. Entonces esa es como la gran entre sí, ¿no? De yo decir, no, es muy diferente las cosas. Ok, y dentro me parece muy importante esto como de la comunión con la naturaleza, con el universo, pues la cosmovisión de esa cultura siempre se ha expresado tanto a nivel tradicional como también incluso en la propia vestimenta. Dentro de lo que yo he investigado un poco de la vestimenta, me he encontrado que originalmente hay ciertas prendas, como por ejemplo el que tú mencionabas, que era la vestimenta, la falda de las mujeres, que se llama paruma, y el guayuco para los hombres, que es un taparrabos, que originalmente también venían como en unas telas que eran más naturales, fibras naturales, como la corteza de árbol majagua, ese tipo de cosas. Y quería decirte cómo funciona esta comunión entre lo espiritual y la forma de representación en la vestimenta. Como en lo espiritual representa la vestimenta, es, por decirlo así, que en la mujer indígena en sí viste de esa manera. Cuando ya, por ejemplo, pasamos a que una mujer deba asistir a algún ritual, tiene que asistir con la paruma y además tiene que asistir con los collares y con la jagua.
si no, no puede asistir a ninguno de esos rituales. Entonces, en esa parte para nosotros es muy importante porque a través de la vestimenta es que la mujer se caracteriza y, por decirlo así, le dan como importancia. Oye, yo tengo una pregunta. Es que eh, comentas que siempre deben de ir vestidos con eso, pero ¿cómo es que hacen esa ropa? ¿La hacen, pues, supongo que la hacen ustedes, pero tipo se juntan o cada persona, cada mujer se hace su prenda o cómo funciona? Eh, Cada mujer hace su prenda. Eso no es que todos se unan, no. Cada mujer hace su prenda. Y pues ya cuando hablamos de la pintura corporal, otra persona sí tiene que pintar a la otra y la otra persona pinta a la otra y así. En las artesanías, que son los collares que nosotros utilizamos, también cada persona en sí, cada niña tiene que aprender a hacer artesanía, que son los collares. ¿Tú todo el tiempo debes ir pintada y con las artesanías o realmente no? Sí, todo el tiempo tenemos que ir así. Ok. Hay algo que mencionaste dentro de hace un momento que fue la jagua, que es dentro de lo que investigamos un elemento muy importante como de la cultura en Vera Dovida. Y quería preguntarte pues cómo funciona la extracción de esa tinta, porque para contextualizar, esa es la tinta con la cual se hacen la pintura corporal, que es tan importante tanto para los rituales como para la vida cotidiana de esta cultura. Entonces quería preguntarte que nos cuentes un poquito más de cómo funciona, cómo se extrae, cómo se escogen los diseños, qué representa cada diseño. Sí, la jagua es una fruta que eh, prácticamente nosotros sembramos esa fruta. Nosotros la cosechamos, nos damos cuenta de que ya está a tiempo de cuando está como muy verde, algo así. Entonces nosotros cogemos, pelamos la fruta y lo rallamos. De esa ralladura sale, le sacamos el zumo, que eso es lo que sale la pintura. Los diseños, sí, los diseños tienen representación porque cada figura tiene una representación. Por ejemplo, tenemos el trapiche, que es una de las pinturas que es, no tengo aquí para mostrar, pero son como líneas en el cuerpo, que es de acá hasta la parte de abajo del ombligo, que es rayas, 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 rayas. Hay varias veces que dibujan mariposas. Cuando la mujer le van a hacer los 15 años, tiene su manera de pintar. Cuando va a hacer una danza, tiene otra manera de pintar. O sea, en cada ocasión es una manera diferente del diseño. Y también la niña cuando se desarrolla y cuando ya está terminando su ciclo menstrual, la pintan por completo, o sea, desde la cabeza hasta los pies. Y la pintura como es negra, uno queda negro por completo, o sea, es una tradición. Entonces, cada ocasión tiene su manera tiene su diseño diferente. Oye, y me causa mucha curiosidad, ¿cómo es que les enseñan cuando, o sea, supongo que les enseñan desde muy chiquitos, pero ¿cómo es que les van enseñando cuándo es de que todo negro o cuándo es de que una rayita aquí, pero aquí no, o así? Eso es más que todo, uno cómo se cría allá, uno va viendo, uno le pregunta a las mamás por qué hacen eso, y las mamás es que nos explican y nos dan la respuesta de por qué y para qué hacen eso. Porque es que el cuidado de la mujer es muy importante, por lo que si no nos cuidamos bien, eh, nos puede afectar cuando estemos mucho, mucho más mayor. Y pues para evitar eso es que nosotros nos cuidamos muy bien. Mm, yo tenía una pregunta. ¿En tu comunidad ustedes tienen como una especie de escuela donde los niños van a aprender o realmente se transmite como dentro de la misma familia le enseñan lo que es necesario a los niños?
No, eso es desde la misma familia, o sea, eso no es, no tengo que ir al colegio a aprender, no, eso es ya desde la misma familia, desde la misma comunidad, porque la comunidad como es tan pequeña, que habitan por ahí 104 personas, no más, pues ahí uno va viendo y uno va aprendiendo, entonces no hay necesidad de que tenga que ir a una escuela para poder aprender. Así mismo es con el idioma, uno ya nace con eso y uno desde pequeño le van hablando para que uno ya cuando esté adulta ya sepa hablar bien. O sea, y ya. Por ejemplo, con el español, ¿desde un inicio te enseñaron español o te tocó aprenderlo después? Me tocó aprenderlo después. fue, fue muy difícil para mí, la verdad. ¿Sí? Sí, demasiado. O sea, yo no sabía hablar, por decirlo así, me atravesaba mucho las palabras, no sé si me entienden, o sea, de que la palabra iba allá, iba acá, algo así todo raro, pero fue muy difícil, demasiado difícil y más cuando ingresé al colegio, fue peor, o sea, estaba hablando con personas que yo la verdad ni les entendía y yo todo como que, pero poco a poco fui aprendiendo. Y ¿A qué eso, edad te tocó? sí, Ah, perdón. tranqui. Como a los 7 años, O sea, 7, seguías 8 allá, años. seguías en tu comunidad cuando tuviste que ingresar al colegio y hacer ese cambio de idioma. Que Ajá. fue de una, o sea, no, imagino que no hubo una preparación antes, sino que fue de una como, ya, enfréntese a eso. Sí, sí, exactamente. Ahí fue donde yo me choqué con eso y yo todo como que, uy, ¿qué hago aquí? O sea, en sí yo no sabía hablar. Nada, o sea, yo no, nada, o sea, ahorita es que trato de hablar, pero es por lo que los nervios me dicen, pero antes, o sea, yo no sabía hablar para nada español. Y sí, claro, y cuando llegaste acá a Bogotá con el léxico, con estas palabras que son tan nuestras y que obviamente a veces no existen en otros departamentos y mucho menos, ¿qué tal fue ese choque? O sea, fue algo demasiado, por decirlo así, el mío fue muy horrible, por lo que yo estaba en un colegio ya con niños de acá de Bogotá y pues a veces hasta incluso no llegué a sufrir bullying, sino que llegué a recibir malos comentarios de, por ejemplo, hasta incluso de una profesora que no tenía ni la menor idea de que creo que no existían indígenas, que apenas los indígenas estábamos comenzando a ver una nueva sociedad con nuevas maneras de hablar y pues recibía malos comentarios respecto a la manera en la que yo hablaba, porque, o sea, como digo, yo no sabía hablar y pues fue muy horrible ah, adaptarme a estos cambios, pero ahí poco a poco fui aprendiendo hasta incluso hasta ahora que, como digo, que a los 13 años fue que vine a darme cuenta que existía una tecnología y que se podía llamar desde lejos. Sí. ¿Y cómo sientes que han sido, como, si sientes que ha habido un cambio de trato o todavía sientes algún tipo de rechazo específico? Pues por el momento no he sentido ningún rechazo, pero en mí sí aún sigue siendo como que algo muy impactante, por lo que aún o sea, es muy complicado en mí es muy complicado adaptarme a estas nuevas tecnologías, aunque hago lo mejor posible para adaptarme y como que digo, no, yo puedo aprender de esto y es muy chévere aprender, pero aún así es muy, muy, muy difícil. No, y con todo esto que la tecnología sigue pues evolucionando y cada vez hay cosas más nuevas. Es difícil seguirle el paso incluso. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo a veces me pierdo incluso en Google. La verdad, a mí a veces ellas, por ejemplo, que son mis compañeros acá de trabajo, ellos me dicen que hay tal herramienta, que tal cosa, y yo quedo como, ¿eso cuándo pasó? Sí, exactamente. Para mí peor. O sea, como digo, yo no tenía ni la menor idea, pero en mí es muy chévere poder ir aprendiendo cosas. Vale, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo sientes esto? Esto de que cuando, digamos, si nosotros, personas occidentales que queremos
conocer, asomarnos ahí a tu comunidad, a tu cultura. ¿Cómo sientes, cómo irías que ustedes, cómo sienten eso? ¿A veces lo sienten como una invasión o sería como, no sé, como brazos abiertos a que los conozcan como una oportunidad? No entiendo. Em, eh, ¿Cómo explico eso? Es en varias comunidades lo pueden aceptar de una forma chévere, normal. Van, conozcan sobre la cultura, normal. En mi comunidad sí es muy difícil de que las personas puedan llegar allá. No, queremos aprender eso, no, es muy demasiado complicado. Varias personas sí que usted le pregunte si te van a responder, pero directamente allá es muy complicado. Y también para ustedes, por lo que allá la manera o sea, la manera en la que van para allá, es como que muy difícil para ustedes, aunque o sea, no serían capaces de ingresar hasta allá, por lo que es muy complicado. Ok, vale. Sí, porque yo siempre he tenido como esa duda, porque a veces yo pienso que nosotros como de tanto de querer saber, de tanto de querer, con, no sé, como con este velo de querer aprender, a veces siento que las cosas pueden ser demasiado invasivas y en vez de nosotros hacer un bien, que es lo que supuestamente nosotros pensamiento occidental queremos, terminamos haciendo un mal. Sí, respecto a eso, en la forma de verlo yo mal es en la manera de la artesanía. Nosotros, los Emberato Vida, fuimos lo que llegamos a crear eso, que fueron las artesanías, las shakiras. Y ahora las personas occidental utilizan eso para hacer sus ventas. En cambio, nosotros no. Nosotros, o sea, antiguamente, eso lo utilizábamos, era para mostrar nuestra cultura solamente para eso, no era para venderlo. En cambio, lo traen para acá y lo empiezan a vender. Entonces, por esa parte es como que muy difícil de que las personas puedan llegar a demostrar la cultura porque no como que lo cogen es para hacer ventas y Consumo. cosas que nosotros, ajá, cosas que nosotros no hacemos. Sí, eso que mencionas de las Shakiras, yo una vez hace años, a mí me dijeron que sus artesanías no son solo objetos, sino que cuando ustedes tejen con las Shakiras, ustedes están en realidad creando vida. ¿Es así? En parte sí, por lo que, como te explico, la mujer y los hombres tienen que aprender muchas cosas, tienen que aprender desde bebé qué es lo qué es lo que es la cultura y cómo se tiene que hacer la cultura. Entonces, a través de eso es que vamos haciendo que nuestra vida y eh, y nuestras tradiciones y costumbres no se pierdan a través de Entiendo. eso. Y hablando de artesanías, tú mencionas los tejidos, las Shakiras. Yo leí por ahí, hay de las cosas que dicen en internet, que ustedes también practican cestería. ¿Eso es verdad? ¿Qué es eso? Bueno, según de lo que salió en internet, lo que yo leí es una parte de la creación que utilizan para crear como canastos, crear recipientes que utilizan como, ¿cómo llaman esas cosas? Hojas de vegetales secos para poder hacerlo. Ah, sí, sí, sí. Nosotros a eso le llamamos colados. Ah, ok. Son unas cosas que lo hacemos con con la hoja, con el tallo de una hoja, de una planta que se llama iraca. No sé si lo han escuchado. Con eso es que hacemos los colados, que son como envases, todo bonitos los que ustedes ven y los que ahora venden, que antiguamente eso no lo hacíamos, pero ahorita eso lo venden por todas partes, entonces sí es, o sea, con cada planta nosotros elaboramos los colados. Ok, entiendo. Gracias. Sí, porque yo sí tenía esa duda, la verdad. Porque yo leía por ahí que unas cosas esto y luego aquello y termina componiendo, porque creo que es algo muy de crear supuestos que nosotros asumimos que ustedes saben hacer de todo, que saben que elaboración de ropa, que elaboración de bordados, que no sé qué.
estas cosas, pero pues del otro material, que ni yo me sé los nombres. Entonces, creo que es como una vaina de nosotros entender que, no que puede ser y no puede ser y de estar señalando. Ok, en esa parte sí tenés como un poquito de razón de que nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas, porque, por ejemplo, esas cosas que te dije que son colados, lo utilizamos como las canastas que utilizan acá para echar ropa. Lo utilizamos también para cargar, que son los plátanos, todas las frutas, la manera de hacer los vasos que tú estás diciendo, los vasos que nosotros utilizamos son los totumos, que son salidos de una fruta también, que no se puede partir hasta que no esté exactamente maduro, si no, se daña. La manera de hacer la ropa, nosotros mismos hacemos la ropa para los niños, las mamás hacen la ropa para los niños. Entonces es una manera de decir que sí, nosotros hacemos todo lo que... Todo. Todo lo que ustedes necesitan en su comunidad. Exactamente, todo lo que nosotros necesitamos. Vale. Oye, yo tengo una pregunta. Es que comentabas que supuestamente este tipo de prácticas las hacían las mujeres, pero me gustaría saber qué, qué parte de las labores, tanto pues la cestería, la creación de las artesanías y demás, qué tanto le corresponde a las mujeres y sobre todo desde qué edad empiezan a involucrarse en todo el proceso. Mm, en todo el proceso se llegan a involucrar cuando la niña ya le llega la primera menstruación. Desde ahí es que la niña empieza a hacer todo eso, le empiezan a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que aprender a hacer esto. Hay varias cosas que lo tienen que hacer los hombres, que son, por ejemplo, ir al monte, a cazar o a elaborar las canoas, que son los barcos que ustedes dicen, que son los barcos, nosotros le decimos canoas, a elaborar machete, a hacer hachas, a hacer martillos, todo eso. Entonces, la mujer inicia desde muy temprana edad, a diferencia de los hombres que inician más desde temprana edad. Si la mujer empieza desde los 13 años, los hombres empiezan desde los 8 años. Oye, entonces, como parte de sus tradiciones y cultura, manejan la metalurgia, o sea, el utilizar metales y todo eso. ¿O cómo es que hacen los machetes? Los machetes, sí, empezamos, o sea, los machetes ya lo compramos en las ciudades, que son la parte solamente del hierro, ya el cabo es que nosotros los hacemos, al igual que la hacha, porque según dicen por ahí, que cuando no lo hacemos nosotros mismos, es posible de que al momento de estar, por ejemplo, con un hacha partiendo un palo, es que es posible que se parta lo que, por decirlo así, como eh, el material que ustedes, que la parte occidental utilizan, se puede dañar muy rápido. En cambio, lo que nosotros utilizamos no se puede dañar rápido. Lo que nosotros utilizamos es una mata que se llama brea, que es muy resistente. Al igual que hay otro que se llama el guayacán, que es un palo muy fuerte. Y con el guayacán es que los hombres elaboran la casa. Oye, justo hablando de la casa, yo me quedé con la curiosidad, traigo la duda y no suelta mi cabeza. ¿Cuántas personas suelen vivir en una casa? O sea, siguen la tradición latinoamericana de que es probable que varias generaciones, abuela, papás, hijos e incluso nietos vivan en la misma casa o cada persona, bueno, cada núcleo familiar tiene su casa. Cada núcleo familiar tiene su casa. Ya cuando, por ejemplo, así, por decirlo así, el hijo mayor coge una mujer. Ya ahí sí, él empieza a hacer su casa y ya cuando tenga su casa, sí se pasa a la casa de él y deja la casa de los papás. Yo tenía esa duda, yo quería preguntar cómo es allá las relaciones interpersonales, específicamente cómo sería lo del matrimonio. ¿Hay noviazgo? Uy, dime. O sea, ¿existe la etapa del noviazgo? ¿O
¿Cómo es? ¿Hay cortejo? No, no, eso nunca se va a ver, jamás. Eso nunca va a haber de que no, papá, aquí te presento a mi novio, no, eso nunca. Si tú llegas a coger una persona, eso ya tienes que irte a vivir con esa persona. Eso no es nada de que vivir lejos, nada, eso se tiene que ir a vivir ahí mismo. ¿Y cómo las cogen? O sea, ¿eso es algo como entre ustedes? ¿Se escogen entre ustedes o se los asignan? En varias ocasiones se les asigna y es muy difícil, O sea, demasiado difícil. difícil en cuestión de relacionarse ahí. No, O- es difícil la manera en la que, por ejemplo, un ejemplo, yo estoy aquí, de que mi mamá me escoja a mi pareja y yo no queriendo a esa persona, pero aún así tengo que estar con esa persona obligada. Entonces es la parte difícil de que una mujer no quiera a esa persona, pero aún así tenga que estar con ella por obligación. Ok. Y asumo yo, porque no sé. El divorcio no existe, digamos así, la separación. Es muy difícil, es muy difícil ver una separación en una relación así. Muy difícil. Porque en sí, o sea, para haber una separación tiene que haber una muerte, algunos de los dos. En serio, es muy difícil de que tú puedes ver de que no, a los 3 años se separan. No, eso no. Vaya. Entonces, Oye, la Es muerte. algo, es entonces a algo, mí me queda la es duda, algo, ¿a qué edad se suelen juntar? dime. ¿A qué edad se suelen juntar? Digo, si esto se supone que es para toda la vida. Uy, em, la niña en sí, en los espera, me dan un momento, por favor. Sí, tranquilo, no pasa nada. Sí, A mí Hombre, me es que parece muy interesante como que hay varios contrastes, ¿no? Y sobre todo con lo que está comentando ahorita en este momento Liz, como que todavía se sigan dando esto de que te escogen la pareja, debe ser un choque interesante como con nosotras, que no tenemos como ese tipo de cohibiciones, por decirlo de alguna exacto. manera. Sí. O sea, es curioso, ¿no? Porque yo creo que aquí entre nosotros, que a uno le escojan la pareja a casarse y a pasarles la vida es algo como imposible de pensar, pero es interesante ver cómo todavía en partes no solo del mundo, sino en nuestro propio país todavía sigue sucediendo. Sí, la Sí. verdad que sí. Y respecto a tu pregunta de que a qué edad se cogían, se unían, es a una temprana edad. Eh, pues desde el momento en el que la niña le llega su primera menstruación, o sea, desde los 13 años, si ella tiene la oportunidad de tener marido a esa edad. Prácticamente entonces no hay más etapas, es como que se le o acaba la sea, infancia. estamos quedadas Exactamente. entonces. Somos bien, No. solteronas. Y en ese caso, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? Me dio curiosidad, ¿cuál ha sido tu experiencia con esa tradición? Ay, yo cómo explico mi experiencia. A lo mejor no Mi que ex- te haya pasado, pero a lo mejor que viste de una amiga cercana o de tu prima, tu vecina, no sé. eh, Voy a contar mejor mi experiencia para no hablar de otra Porfa. persona. Mi experiencia fue desde los 14 años. eh, yo tuve que estar con una persona con la cual yo no quería estar, pero prácticamente por lo que le estoy diciendo, por esa tradición y esa cultura, tuve que estar con esa persona a pesar de que yo no quería estar, pero en una parte es muy chévere eso de estar acá en Bogotá, de adaptarse a nuevas costumbres.
que es de decir, no, yo no quiero estar con esa persona, yo no tengo por qué estar con esa persona. En cambio, allá en las comunidades indígenas es sí o sí tienes que estar con esa persona. Pero en cambio acá yo dije, no, yo no estoy por estar con esa persona que no quiero estar a pesar de que era obligada y pues yo me separé, pues no aguanté porque la verdad yo no quería y no me nacía en mí de estar con alguien que no quería. Y pues, o sea, fue una experiencia horrible por lo que... Brindamos por eso, amiga, por la liberación. Sí. ¿Y cómo se lo tomaron pues, en tu familia eso? De que tú dijeras, no, yo no quiero eso y me separo. Es muy complicado, la verdad, en las familias es muy complicado. Y uno recibe demasiadas críticas. Habla muy feo de la mujer, demasiado. O sea, llegó un momento de mi vida en el que hablaron horrible, solamente por tomar esa decisión. Y digamos, viendo ese caso, supongo que también en tu comunidad no podría haber un caso, por ejemplo, de homosexualidad, digamos. No, no, eso no. O sea, acá es muy respetable eso y se entiende, pero en la comunidad indígena es demasiado fuerte y es una crítica demasiado fuerte que en sí horrible, de que si tú eres así, en fin, es por decirlo así, no eres de aquí, de este mundo. Ok. Ok. Y Esas ¿cómo has sentido tú también? ¿Cómo piensas que es? Ya hablamos un poco sobre lo que era una persona entrando a la comunidad. Ahora, ¿cómo te sientes tú al haber como salido y empezar a ver otras? ¿Cómo te recibes la comunidad después de que, o sea, puedes volver? Tal vez no te aceptan de la misma forma, tienes que hacer algo específicamente como para volver, o simplemente no sabes. En varias ocasiones lo reciben mal. En sí la mujer no tiene, por decirlo así, derecho a hablar, no tiene derecho a expresarse, entonces es muy difícil y en mí lo han tomado muy difícil, he recibido hasta incluso críticas, porque dicen, por decirlo así, no, la mujer no hace eso, usted como mujer no puede hacer eso, entonces cállese, algo así dicen. Entonces es la manera de decir, a pesar de que yo pueda aportar algo diferente, ellos lo único que dicen, no, usted es mujer, usted no puede hacer eso. Entonces, el machismo está muy, pero muy marcado allá. Uf, demasiado. ¿Y cómo se Pues tomaron esta, esta cuestión de que ingresaste a la educación superior, de que ingresaste a una universidad a estudiar una carrera para ser profesional? hay varias personas que lo toman bien, hay varias personas que lo toman mal, hasta incluso la familia misma lo toma mal. Hay varias que no, hay varias que sí lo apoyan a uno, pero en parte las personas que lo critican a uno son hasta incluso personas que uno decía, no, esta persona me va a ayudar y me va a apoyar, pero no, uno lo único que recibe son críticas. Y como digo, siempre utilizan la palabra de decir que usted es mujer, usted no puede hacer eso, entonces no. Oye, yo tengo una duda. Hablando de que el machismo está tan presente en la comunidad, entonces me queda la curiosidad, ¿cómo es una jerarquía normal dentro del hogar? No sé si esto va a tu pregunta. Para tener eso es que el hombre tiene que mandar. Para que todo funcione, el hombre tiene que mandar. Entonces, y es cosa de que yo, ya viendo otras cosas acá en Bogotá, digo, no, no es así. Pero aún así, allá lo ven de esa manera y creo que siempre lo van a ver de esa manera porque yo llegué en un punto de decir de que no, la mujer también tenía derecho a expresarse y hablar. Casi se mató el mundo encima. Entonces es muy complicado para tener una buena jerarquía allá en las comunidades. En sí, el hombre tiene que mandar.
Vale, y si Oye, había un ¿y qué cambio en pasa? eso, ¿Qué pasa perdona. cuando Dime. llega a faltar el hombre? ¿Qué pasa cuando llega a faltar el hombre? Porque pues se sabe que las mujeres solemos vivir más. Entonces, ¿qué pasa? No sé, a lo mejor en una casa en donde se murió mi esposo y ya me quedé yo sola con mis hijos. ¿Qué pasa ahí? Estoy como... Eh, en fin, no pasa nada. O sea, en mí yo lo considero, no, se liberó de esa persona de esa manera. Pero ya la manera en la que lo ven las comunidades indígenas, por decirlo, no, se murió, ya a esa persona no la vamos a tener casi en cuenta para nada. Entonces, en varias ocasiones sí, en varias ocasiones no. ¿Es así? Y está bien, ¿cómo se ve el que una persona vuelva a tener pareja? ¿Está bien visto? ¿Se alienta? ¿O es como de, esa era tu persona No, y ya? no, la verdad, uy, es otra cosa de que las personas critican mucho, demasiado. Por ejemplo, se te murió tu pareja y tú con tu pareja tenías, por decirlo así, 10 hijos y duraron como 20 años. Tu pareja se te muere y a un año usted ya está con otro. O sea, prácticamente eso, te van a tratar mal, te van a criticar, a cada rato es una criticadera, pero horrible con palabras fuertes que, o sea, yo, yo me pondría re mal. Em, digamos que quería saber como que nos dijeras tal vez como qué es lo mejor que te ha parecido de vivir en una ciudad tan grande como esta y qué tal vez es lo que menos te gusta de vivir acá. ¿Qué es lo que más me ha gustado de vivir acá? Es lo que estaba hablando, que es la manera en la que la mujer sí tiene la oportunidad de expresarse, de la manera en la que podemos decir de que una mujer sola sí puede tener lo que ella quiere, a diferencia de allá de las comunidades indígenas. Lo que no me ha gustado es la manera en la que, pues, por decirlo así, en mí, de que de tanto tiempo vivir acá, las nuevas generaciones, los nuevos bebés van perdiendo la cultura, las costumbres, hasta incluso el idioma, lo van perdiendo. Entonces, esa es la parte de que no me gusta de estar acá y la parte que sí me gusta. Oye, Entiendo. por último, ¿será que para ir guardando, ¿será que por último nos podrías enseñar una palabra en el idioma? No sé, un hola, Sí, algo. Somos ¿qué tus alumnas, ese maestra. qué les enseñaría? Por ejemplo, decir chica Algo bonita. para que, sí, para impresionar cuando vayamos a Choco. Eh, por decirlo así, mujer bonita es mira piajuru. ¿Cómo? Compañeras, Es, compañeras, es buena muera, piajuru. Buena. viajar. Mira, No era. Eh, Sofi lo mencionó bien. ¿No era? Buena piajuru. viejo. ¿Es con M o Ajá, con N el sonido? buena, con M. Muera, Mira, viajar. Pero no es buena, sino buena. Mana. Muera. Eso, ella lo menciona bien. Mera piakuru. Ok. Mena, Karu. Ya, Viajar. Los idiomas no son lo mío, definitivamente. No, igual, yo Bueno, cada supongo que quien así, tiene. ¿no? Y así tal vez se sentiría Liz tratando de aprender español, ¿no? O sea, Sí. Sí. debe ser un choque muy fuerte. ¿Qué otra palabra le podría decir? Un hola. Por eso, mira, Muera. Muera. Bueno, es casi parecidas, pero diferentes. Por ejemplo, mira y en mira, mira. Ok. mira. Ok, mira, Mira. O por decirlo así, hola, ¿cómo están? Mira, ya, sabuma.
Mira, ya, hago. Yo lo escucho, lo visualizo, pero no va a salir. Sí, no sale. Sí, no. Digamos para despedirte. Ay, no, para despedirnos si no tenemos palabras. ¿No? Es que no. Como hasta sí. luego. algo así. Sí, te voy a acordar. Ya anima. Ya venimos. Ya anima. Ah, ok. Ok. ¿Les parece si con eso? Es ahí ya anima, es ya nos vemos, y ya Vani es ya me voy. Ya venimos. Ok. Ok. ¿Les parece si con eso cerramos? Sí, Ya vení. Hay que practicarlo para tenerlo. Bueno, yo creo que esto ha sido una conversación bastante enriquecedora. A mí me ha encantado tenerte acá. Ha sido muy chévere porque hemos tumbado varios mitos que nosotros habíamos creído y nos has ingresado a este maravilloso conocimiento tuyo, por lo cual te damos las gracias por estar acá. Ha sido muy enriquecedor, una exposición muy bello. Entonces, pues, muchas gracias, Liz. Y No, pues, gracias a ustedes por sí, invitarme. creo nos, que ha sido un placer para todas que hemos aprendido también a decir cosas que que no sabíamos. Un nuevo exacto, idioma. exacto, ¿no? Y a nuestros propios oyentes, a quienes nos están viendo también. Estoy seguro que también están intentando repetir las palabras, Total. igual que nosotras. En todo caso, pues, sí, exacto. No, y pues ya, aquí cerramos este maravilloso espacio que ha sido nuestro segundo episodio de La Aquelarre Entrópico. Estamos muy felices por eso. Yo estoy muy feliz con ese resultado y pues les recordamos a nuestros queridos oyentes, a quienes nos están viendo, que comenten con nosotros, que visiten nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, nuestro Instagram, nuestro TikTok y nos cuenten qué fue lo que más les gustó de este episodio. También recuerden que pueden sugerir en la caja de comentarios de que quieren que hablemos el próximo episodio. Nosotros siempre les leemos. Y pues muchas gracias y que tengan un maravilloso día, tarde, noche, sea en qué momento del día nos estén escuchando. Y pues aquí, nosotros, entre ideas y conjuros de reflexión, este episodio llega a su fin. Gracias por ser parte del fuego y la palabra, porque en cada palabra, tejida y memoria, en cada silencio, poder. Esto fue la Aquelarre Entrópico. Nos vemos en el próximo conjuro. Bye, bye. Ya, Ari. Ya, Vana. Ya, Vani. Ya, bye. Ya, Ya, Vani. Chao. Chao. Gracias.